Bueno, vamos empezando con el segundo acto central de la escuela de verano. Como hemos dicho antes, ¿no? Este gira en torno a toda la discusión sobre la situación internacional, el conflicto de Ucrania. Y bueno, para ello pues tenemos a Santiago, que es el compañero de la CRT de Barcelona, a Alberta, que es la compañera de Revolución Permanente de Francia, y a Marius, del grupo Río de Alemania. Vale, pues si queréis empezamos. La idea es que sea un formato, ¿no?, de preguntas y luego dejar tiempo para que se puedan hacer intervenciones, preguntas, etc. Si quieres, bueno, empezamos con una pregunta para ti, Santiago. La invasión rusa de Ucrania ha generado un sinfín de debates, ¿no?, como hemos estado viendo, y de posiciones encontradas en la izquierda mundial. Y bueno, la pregunta sería, ¿qué está pasando en Ucrania, ¿no?, y ante qué tipo de conflicto nos encontramos? ¿Se llega bien? Ahí. Bueno, yo lo primero de todo, que lo que está pasando en Ucrania, o lo que habría que dejar taxativamente claro y que no quedará ninguna duda, es que la invasión rusa de Ucrania, que comienza en el mes de febrero, es una acción totalmente reaccionaria, ¿no? Y esto lo digo primero para discutir contra un sector de la izquierda que vive en otra realidad desde mi punto de vista, ¿no?, y que concibe que hay en el régimen reaccionario de Putin algún hilo o algún elemento de progresivo o de lucha antiimperialista. El régimen reaccionario de Putin es el régimen defensor de la oligarquía rusa, que no olvidemos es la oligarquía que se funda en base a la restauración del capitalismo en Rusia durante los años 90, con el beneplácito, los aplausos y el aliento de todo el imperialismo norteamericano y europeo en aquella época. Dicho esto, digo porque Putin intenta defender los intereses de la oligarquía rusa, defender la que considera es un área de influencia natural para sus intereses, y lo hace mediante una invasión reaccionaria que aplasta totalmente la soberanía ucraniana y que, bueno, lleva adelante los crímenes de guerra y los crímenes que estamos viendo en estos meses, en estas semanas en Ucrania. Ahora, dicho esto, partiendo de esta denuncia y de este rechazo brutal a la invasión, hay que decir que la invasión no se produce por una mente maléfica, ¿no?, de un autócrata megalómano que se le ha ocurrido invadir Ucrania y de Ucrania quiere invadir el resto de Europa. Es decir, dicho esto, me tiro también en contra de la propaganda del imperialismo europeo y del imperialismo norteamericano, que sobre todo sirve para tapar la responsabilidad de la Unión Europea y de los países que conforman la OTAN en lo que está sucediendo. El conflicto en Ucrania tiene raíces bastante profundas o bastante largas en el tiempo. Por lo menos tendríamos que irnos a los últimos 20 años y a lo que ha sido la expansión imperialista de la OTAN hacia el este europeo y la semicolonización de una buena parte de los países de Europa del Este desde la restauración del capitalismo en los años 90, con un papel destacadísimo no solo de Estados Unidos, sino de la Unión Europea, que es la principal beneficiaria de esa semicolonización, de esa incorporación al sistema capitalista en una posición, digamos, subyugada o semicolonial respecto al capital francés, al capital alemán, al capital español, a los diferentes capitales europeos. Esto no lo digo yo, sino que lo dice gente que es poco sospechosa de izquierdista o de antiimperialista o de prorrusos, como Henry Kissinger, exsecretario de Estado norteamericano, ¿no?, que reconoce que evidentemente ese cerco a Rusia por parte militarmente de la política de la OTAN, hegemonizada por Estados Unidos, y de la Unión Europea, explica lo que está sucediendo. Ahora bien, dicho eso, nos deberíamos preguntar ante qué tipo de guerra nos encontramos. Y aquí hay, bueno, distintas posibilidades de responder a esa pregunta, que se ha hecho también buena parte de la izquierda mundial. En primer lugar, creo que no estamos todavía, no se puede descartar
ante una guerra interimperialista, en el sentido de que la intervención de Estados Unidos y de la Unión Europea es todavía indirecta. Eso no quiere decir que no haya intervención, hay una injerencia clarísima y ahora me referiré a ella. Ahora, tampoco estamos ante una guerra de liberación nacional de una potencia imperialista en el terreno militar que invade a una nación y hay una guerra justa o una guerra por la autodeterminación o por la liberación de Ucrania como tal. Por lo que me refería antes, hay una injerencia clarísima, es un conflicto donde hay una invasión reaccionaria y la respuesta, o lo que se abre, la guerra que se abre, incorpora una intervención directa del imperialismo europeo y del imperialismo norteamericano por diferentes vías. Por la vía militar, de una forma indirecta, es decir, con el envío de armas, de asesores, con el envío, incluso ahora se baraja el envío de armamento pesado, con el refuerzo de las misiones imperialistas en toda Europa del Este, con la cumbre de la OTAN y todas las resoluciones que se han aprobado recientemente, y luego una guerra económica en forma de sanciones que perseguía inicialmente hambrear, matar de hambre al pueblo ruso. Y bueno, ha conseguido efectos en la economía rusa, pero también efectos en toda la economía europea, tirando los salarios o diluyendo los salarios con una inflación galopante, y efectos económicos a nivel internacional mucho peores, como las hambrunas que ya se anuncian en África para una fecha tan próxima como este año, el mes de septiembre, octubre, se anuncian ya verdaderas catástrofes alimentarias. Bueno, eso le da otro carácter a la guerra. No es una guerra, es una guerra reaccionaria y realmente ni una victoria del gobierno de Zelensky ni una victoria de Putin asoman algún tipo de solución progresiva. De hecho, el compromiso del gobierno de Zelensky con el imperialismo estadounidense y europeo hacen que concebir esta lucha, o la lucha con Zelensky a la cabeza, como una lucha por la autodeterminación de Ucrania es una auténtica falsedad, porque una Ucrania de Zelensky es una semicolonia de la Unión Europea y un portaaviones de la OTAN. Si eso es soberanía, no sé a qué se refieren cuando hablan de soberanía. Y además, una victoria y un refuerzo del imperialismo europeo y norteamericano va a traer nuevos padecimientos para otros pueblos del mundo. De hecho, la escalada imperialista que estamos viendo ya está trayendo nuevos padecimientos para otros pueblos del mundo, como el recrudecimiento de las campañas y de los ataques israelíes contra el pueblo palestino, o la venta definitiva del pueblo saharaui por parte del gobierno español, por hablar de un tema doméstico que afecta a nuestro propio gobierno y que es consecuencia directa de este nuevo clima armamentístico. En la izquierda han salido diferentes posiciones. Hay posiciones que han comprado casi totalmente este discurso de que estamos ante una lucha del bien contra el mal, de las democracias occidentales contra las autocracias orientales, y que por lo tanto, como plantean sectores del Secretariado Unificado como Gabriel Achar, o aquí grupos como Corriente Roja o Lucha Internacionalista, lo que tiene que hacer la izquierda es pedir armas para Ucrania, es decir, sumarse al discurso belicista, ¿no?, y pedir mayor injerencia imperialista de los países de la OTAN con el mayor envío de armas, etcétera, etcétera. Una posición que los deja como una izquierda que le baila al agua o que le aplaude las resoluciones de la cumbre de la OTAN celebrada recientemente en Madrid. Hay otra izquierda a la que también me he referido, pero no perderé mucho tiempo, ¿no?, que es esta otra que ve una especie de bando progresivo, ¿no?, en la Rusia de Putin, y casi que habría que sumarse a las campañas, ¿no?, y mandar hasta voluntarios, si hiciera falta, a apoyar la invasión, ¿no? Y una tercera posición con la cual hemos coincidido, incluso desde la CRT en Madrid hemos impulsado la Asamblea Popular contra la Guerra con algunos de los grupos que plantean esta posición, que coinciden en rechazar la invasión rusa y coinciden con rechazar la injerencia de la OTAN, como es el caso de anticapitalistas, pero tienen una visión, desde nuestro punto de vista, naif o desde pacifista, diplomática, ¿no?, de que la salida pasa porque los estados capitalistas promuevan algún tipo de salida diplomática, algún tipo de conferencia de paz, etcétera, etcétera, ¿no? Y que realmente es, luego supongo que en el debate lo podremos desarrollar más, es una posición utópica en el sentido de que las tendencias a la crisis y a la guerra, que es el lema con el que este año hemos convocado la escuela, están inscritas en la situación, y ningún gobierno imperialista o no imperialista, ni siquiera los gobiernos capitalistas, aunque puedan tener una posición neutral, van a dar una solución duradera. Yo creo que hay una cuarta posición, si se quiere, que es la que venimos planteando desde la CRT, que es el momento de retomar algunas banderas, ¿no?,
levantadas por el marxismo revolucionario en otros momentos convulsos de la historia de la humanidad, a los que nos referiremos quizá más mañana en el acto central, ¿no? Nosotros hablamos de recuperar las banderas del ala revolucionaria de Zimmerwald, ¿no? Zimmerwald fue una conferencia de los socialistas revolucionarios en mitad de la Primera Guerra Mundial, del sector que se oponía a la Primera Guerra Mundial dentro de la Segunda Internacional, cuando todos los partidos obreros y sindicatos habían sumado a apoyar esa carnicería imperialista, y sobre todo el ala revolucionaria, ¿no? La que representaban Lenin, Trotsky, los espartaquistas de Rosa Luxemburg, que planteaban que para frenar esa guerra entre estados, esa guerra entre pueblos, esa carnicería, lo que había que hacer era declararle la guerra a la guerra, ¿no? Y promover que esa situación derivase en luchas revolucionarias contra los diferentes estados capitalistas que nos llevaban allí, ¿no? Es esa tradición que, por ejemplo, yo reivindico el papel de los socialistas serbios, ¿no? Que en plena Primera Guerra Mundial decidieron votar en contra de los presupuestos de guerra cuando su país estaba siendo invadido por Austria, no porque quisieran entregar su país a Austria, sino porque consideraban que eso iba a ser hacer bloque no solo con su gobierno, sino con el otro bloque que se iba a incorporar a la Primera Guerra Mundial, y que lo que ameritaba era una posición internacionalista de luchar contra esa guerra en Serbia y en el resto de los países implicados. O los bolcheviques, que también defendieron la autodeterminación y la independencia de Polonia respecto al imperialismo, al imperio ruso, pero cuando esa bandera fue tomada por Alemania para atacar en su pugna con el zarismo, plantearon una salida independiente de luchar contra Alemania en Alemania, contra Rusia en Rusia, como la única vía de poder conseguir una Polonia realmente libre y socialista, ¿no? Yo creo que es esa la posición que nosotros estamos planteando, el lema ni Putin ni OTAN, que compartimos con algunos, pero al cual le añadimos todo este otro contenido, que no solamente es oponernos a las injerencias, oponernos militares, oponernos a las sanciones, sino sobre todo que es necesario alentar una lucha revolucionaria y un movimiento contra la guerra y una lucha revolucionaria contra los distintos gobiernos allí donde estamos. A la guerra y a esta situación y a esta maquinaria que se está poniendo en marcha solo la podemos detener luchando contra la guerra en Rusia, luchando contra la escalada imperialista en Europa y en los países imperialistas, y en Ucrania, porque se puede abrir camino a algún tipo de lucha independiente del gobierno de Zelensky, que enfrente a la ocupación rusa, pero que al mismo tiempo enfrente los planes de Zelensky, la Unión Europea y la OTAN de convertir Ucrania en eso, lo que decía antes, ¿no? En una semicolonia y en una gran base militar, ¿no? Que se sume al cerco imperialista oriental. Vale. Bueno, como decía ahora Santiago, ¿no? El conflicto ucraniano ha dado una sobrevida a la OTAN, ¿no? Recientemente también, como mencionaba, se celebraba en Madrid la cumbre de la OTAN, donde se aprobaba, ¿no? Su nuevo concepto estratégico y la nueva hoja de ruta que tiene para los próximos 10 años. Si te parece, Marius, la siguiente es para ti. ¿Cuáles han sido las principales resoluciones de la cumbre y qué importancia tienen? Sí, gracias. En ese concepto estratégico, la OTAN describe Rusia como un mayor amenaza. Palabra difícil, y China como un reto. Por eso ellos van a aumentar sus fuerzas de reacción rápida de 40.000 a 300.000 soldados. Es un ejército completo que siempre está lista para la guerra. Los Estados Unidos van a aumentar sus tropas en Europa hasta 100.000 soldados y estacionar nuevas tropas en Rumania. Alemania va a estacionar tropas en Lituania. La OTAN también quiere establecer un nuevo cuartel general en Polonia. Y la OTAN entregará más armas pesadas a Ucrania, haciendo probable una larga guerra. Finlandia y Suecia se convertirán en miembros de la OTAN
Entonces, la frontera de la OTAN con Rusia será 1.300 kilómetros más larga. Como condición para la adhesión de Finlandia y Suecia, Turquía ha dicho que los exiliados kurdos serán entregados. La OTAN está de acuerdo y así Erdogan puede preparar nuevos ataques contra los kurdos en Turquía y Siria con la aprobación de la OTAN. La OTAN se está armando como elemento de disuasión contra Rusia y para tener la posibilidad de hacer la guerra en Europa. Hace 2 semanas también hubo una reunión del G7 en Alemania. El G7 son los estados occidentales más poderosos. Decidieron invertir $600.000 millones para financiar proyectos de infraestructura en todo el mundo. Este proyecto compite con la nueva ruta de la seda de China. Se trata de hacer que los países de África, Sudamérica y Asia dependan del capital occidental y de integrarlos más en las cadenas de valor occidental. Porque hay algunos aliados tradicionales de Occidente como México, Sudáfrica, India o Israel que no quieren condenar a Rusia. Es importante que el G7 los fuerza su control económico sobre esos países. Pero es importante de ver que la G7 y la OTAN tampoco están tan unidas. Donald Trump siempre había criticado la OTAN y Emmanuel Macron también la ha calificado de muerte cerebral en 2019. Los Estados Unidos quieren formar un bloque con Europa contra China y Rusia, pero países como Alemania y Francia tienen sus propios intereses. En Europa del Este, Alemania posee empresas con bajos salarios, por ello busca reducir la influencia del capital ruso. Al mismo tiempo, ha hecho buenos negocios con Rusia durante años pasados y depende del gas de la Rusia. Las industrias energética y química necesitan el gas ruso. Por eso, Alemania en particular intenta desarrollar una posición independiente. Quiere continuar la guerra en Ucrania en alianza con la OTAN, pero también se está armando para ganar influencia en todo el mundo y cambiar sus modelos económicos para construir un capitalismo verde. El gobierno alemán de socialdemócratas, verdes y liberales invertirá $100.000 millones en su ejército y aumentará el presupuesto militar ordinario a $80.000 millones anuales. Quieren utilizar el dinero para comprar algunos de los sistemas de armas más modernos del mundo, entre otras cosas aviones de combate F-35 capaces de transportar misiles nucleares. Esto dará a Alemania el mejor ejército de Europa. Se convertirá en el tercer ejército más fuerte del mundo después de Estados Unidos y China. Se trata de un programa de rearme histórico, comparable al rearme anterior a la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania quería participar en la carrera por las colonias. Con su programa de rearme, Alemania quiere volver a luchar por las materias primas y las zonas de influencia en todo el mundo. Europa busca nuevas fuentes de energía y materias primas por su capitalismo verde, como el litio por la electromovilidad o el gas, por ejemplo, de África Occidental. Por eso, Alemania ya ha aumentado el número de sus tropas en Mali. Hay una nueva carrera entre la Unión Europea, Estados Unidos, China y, en menor medida, Rusia, por las fuentes de energía y las materias primas. Por ello, Europa está militarizando el norte de África y reprimiendo a los inmigrantes. Con la nueva carrera por las zonas de influencia, por el dominio de la energía y las cadenas de valor, también aumentará la posibilidad de guerras entre las grandes potencias.
Es necesario oponerse a este nuevo militarismo. Vale, pues ahora para... Espera, cojo esto y ya está. Ahora una pregunta para Alberta, ¿no? El otro gran asunto ha sido el de incluir el norte de África y la lucha contra la inmigración como ejes prioritarios de la alianza, ¿no? ¿Qué le espera a los pueblos de los países semicoloniales en todo este marco? Sí, no sé, dices. Bueno, primero creo que hay que destruir un mito, porque siempre nos ven en Europa como algo que se construyó sobre la idea de la paz, de luchar después de la Segunda Guerra Mundial para una paz entre los pueblos y todo, pero ahora vemos que lo único que hace Europa y los países europeos e imperialistas que se organizan también en la cumbre de la OTAN son solamente organizados para represión y para reprimir a los migrantes que vienen, por ejemplo, de África y de todos los países de África. Y creo que es importante también hacer el paralelo cuando empezó la crisis sanitaria. Las dificultades que tuve en muchos países, pero por ejemplo en Italia no tenían máscaras cuando empezó la crisis, nadie se movió para dar máscaras a Italia en los países europeos, pero para reprimir, para hacer acuerdos comunes, para hacer empresas europeas, está una empresa francesa imperialista que se llama Frontex, que le gastan 1 millón de plata para reprimir a los migrantes, por eso se coordinan, y creo que es muy importante denunciar el giro también aún más represivo y brutal que hicieron con toda la cuestión de la inmigración y de ver la gente que podrían venir, porque sí hay inflación, hay crisis, como decíamos, de gente que no tienen plata para poder comer, pero también con la cuestión de las materias primas simplemente no hay comida, y que saben que eso va a ser un peligro, no porque gente se van a morir de hambre, pero porque gente van a querer venir en Europa y quieren parar eso. Y creo que, en primer punto, decir que es una hipocresía enorme de todos esos gobiernos imperialistas que se ponen ellos del lado de la paz y del lado progresista, pero que son esos mismos países que van a reprimir muy brutalmente los migrantes. Y para decir algo un poco importante cuando hablamos de eso es que también, no sé, por mi lado, que vengo de Francia, es muy importante para mí, cuando milito en Francia, denunciar sistemáticamente toda la violencia imperialista que hace el gobierno francés, que está de todas partes del mundo, en Malí, en Senegal y en toda la zona del Sahel, y que ahora hay también, porque tuvieron revueltas también en contra de esa presencia imperialista, por ejemplo en Senegal, cuando la gente se levantaban hace 2 años, creo, en 2019, en contra de la precariedad, y querían como luchar en contra de la precariedad, apuntaban particularmente la responsabilidad de la Francia y de las empresas francesas que estaban ahí y que mantenían esa precariedad. Y nosotros podemos pensar que luchar contra el imperialismo, en primer punto, es mandar solidaridad a esos pueblos que viven todos los días la brutalidad del ejército francés y de todos los ejércitos imperialistas. Pero hay un ejemplo que me parece interesante para ver qué solidaridad más precisa podemos mandar. En Mozambique hay una empresa que se llama Total, que es una gran empresa francesa, que está haciendo pipeline y cosas para producir petróleo, y directamente el ejército francés está limpiando el terreno y destruyendo las casas y haciendo lugar para que Total pueda poner su pipeline tranquilo. Y cuando hacen eso, Total van a despedir gente en Francia diciendo que es menos caro de producir petróleo en Mozambique, y que despiden gente en Francia. Y nosotros lo que hicimos, cuando tuvieron una gran huelga en una empresa de Total en Grandpuits, en contra de esos despidos, y también en contra de toda la política de greenwashing que hacía Total, porque decían además que esa política era una política ecologista, los huelguistas decían: nosotros luchamos
luchamos en contra de los despidos porque sabemos que van a ir a Mozambique, poner nuestro trabajo en normas ecológicas menos importantes, pero también a explotar esos trabajadores y tuve una relación entre los trabajadores de Mozambique que se hacen explotar y también viven con el ejército francés destruyendo casa y todo en Mozambique, y los trabajadores de Total en Francia, que es una solidaridad de clase muy importante a la hora donde vemos, bueno, los países imperialistas tienen solidaridad entre ellos para discutir de lucha contra la inmigración y represión y todo, y nosotros tenemos que imponer también una solidaridad de clase, y que para mí es muy potente. Y la última cosa es porque, bueno, en todo el marco de la guerra había una cosa muy hipócrita también de todos los países imperialistas de decir, bueno, tenemos que hacer un gran plan para que los migrantes que vienen de Ucrania pueden venir tranquilamente porque están, yéndose de una guerra muy brutal y todo. Soy totalmente de acuerdo con eso, pero había un racismo enorme porque todos los migrantes que vienen de África, que vienen de Siria, que vienen de cualquier país en el mundo, no pueden entrar tranquilamente en Francia, no pueden tener papel, pueden trabajar muy, muy mal pagados, pero no tienen el derecho de vivir como cualquier. Y lo que fue llevamos una lucha para también denunciar, porque los ucranios, había todo un discurso mediático que decía van a poder venir tranquilos y todo, pero en la realidad no fue eso, porque había un papel que les autorizaba venir en Francia solo 6 meses, después vas a donde no sé, y lo peor que fue, los estudiantes extranjeros que eran en Ucrania para estudiar, por ejemplo marroquíes, algerianos y todo, no eran considerados como refugiados de guerra, porque no eran ucranianos. Así que había una selección racista directamente, y habían vídeos también donde veían la policía europea que decían, bueno, si eres ucraniano, que la nacionalidad ucraniana, puedes entrar con condiciones también, pero si vienes de África, bueno, te puedes quedar en la guerra. Y nosotros llevamos toda una campaña, no solamente para poder inscribirle a la facultad, y conseguimos inscribir 300 estudiantes extranjeros, ucranianos, algerianos, bueno, de todo el mundo, bueno, que se iban de Ucrania, pero también era un primer paso para reivindicar algo que es muy importante a la hora donde vemos mucha represión en contra de la inmigración, la regularización de toda la gente que no tiene papel, y también como éramos en una periodo electoral, reivindicar el derecho de votar y de tener derechos democráticos como todos, porque bueno, trabajan, se hacen explotar en Francia y en cualquier país en Europa, y no tienen derecho democrático. Bueno, continuamos con otra pregunta para Marius, en este caso. También en Europa, ¿no?, la guerra se está haciendo notar en la clase trabajadora, como también comentaba Santiago al principio, y los sectores populares, sobre todo en forma, ¿no?, del aumento de precios sin precedentes en las últimas décadas. ¿Qué respuesta se está dando y cómo creéis que se debería enfrentar el problema de la inflación desde las organizaciones obreras? Sí. Tenemos una inflación medida del 8% en Europa. La energía en particular es más cara, y en Alemania el gobierno ya espera que el gas se agota en invierno y la gente se congele. En los 3 primeros meses de este año, las 5 mayores petroleros ganaron 30.000 millones de euros, el doble que en los 3 primeros meses del año anterior. Como revolucionarios luchamos por un programa que expropie las empresas energéticas y las industrias claves bajo el control de las y los trabajadores. Contra la inflación hay que luchar por el aumento automático de los salarios, la escala salarial móvil. En lugar de un capitalismo verde, que en realidad solo eleva la destrucción capitalista a un nuevo nivel,
y hace avanzar el colonialismo, lo que se necesita es un plan estatal para configurar la economía de acuerdo con los aspectos sociales y ecológicos. Luchamos por la anulación de las deudas de los países dependientes. Actualmente la Unión Europea promete a Ucrania una gran ayuda financiera, pero la vincula a condiciones como la privatización de empresas y la flexibilización del mercado laboral. Luchamos por la disolución de la OTAN contra cualquier rearme y por el fin de todos los despliegues en el extranjero. Solo sirven los estados imperialistas para mantener a los países dependientes bajo control. Los sindicatos deben movilizarse para ello, contra todo deterioro de las condiciones de la vida y por la detención de la maquinaria militarista. Existen los primeros ejemplos de las luchas de los trabajadores en Europa. En Gran Bretaña, los trabajadores de los ferrocarriles han iniciado una huelga histórica contra la inflación. En Alemania, los trabajadores portuarios están en huelga por primera vez en 40 años. Reclaman un aumento salarial del 14%. En Bélgica hubo una huelga general. Pero las burocracias de los sindicatos no llevan las luchas hasta el final. Se conforman con compromisos perezosos porque no quieren poner en peligro la economía capitalista. No hacen nada contra la guerra o contra los suministros de armas. Por eso, como revolucionarios, tenemos que luchar para recuperar los sindicatos. Como nuestra corriente internacional, la AfD, Fracción Trotskista Cuarta Internacional, apoyamos la autoorganización de los trabajadores. Ya hemos creado ejemplos. La coordinación de los trabajadores ferroviarios de la SNCF y la RTP en París, o durante la revuelta en Chile, el Comité de Emergencia y Resguardo que organiza el huelga general en Antofagasta, una ciudad minera en el norte. En estos ejemplos, la clase obrera puede aprender a dirigir las luchas y desarrollar su propio poder. Como AfD queremos construir una corriente internacional que se oponga al militarismo y proponga una estrategia y un programa a la clase obrera para dirigir a otros sectores de la sociedad y ganar sus luchas y construir una sociedad socialista. Bien, seguimos. Alberta, tanto Mélenchon en Francia o Iglesias aquí en el Estado español se oponen a la guerra, ¿no? E incluso critican los planes de la OTAN, pero realmente, ¿qué plantean y qué opinión tenéis de esto? Perdón. Sí, para discutir un poco de la posición de Mélenchon, conozco menos la de Iglesias, pero es un poco parecida. Más fuerte, sí. Vale. Hay dos cosas a mí que creo que es un impasse total en las posiciones de los corrientes como la de Mélenchon, es que reivindican concretamente una conferencia entre los países para discutir de perspectiva de paz que sea diferente de la OTAN, pero sigue una conferencia entre los gobiernos capitalistas para discutir del destino de los pueblos que están muriendo en bombas, corriendo para no vivir guerras y todo, y a mí me parece que es una manera de reivindicar un imperialismo que sea menos malo que lo que existe ahora, un imperialismo un poco soft, y creo que eso se ve mucho en las reivindicaciones, tanto en relación a la guerra, pero también en relación a la ecología que tiene Mélenchon, por ejemplo. Con todo el debate que hay hoy sobre la independencia energética, Mélenchon no propone una solución que sea de decir, vamos a ver con todos los trabajadores que trabajan
trabajan en las empresas de gas, de electricidad, de petróleo, para ver cómo podemos compartir las riquezas para que, bueno, no sé, en Francia, para tener la electricidad que tenemos que sacar uranio para 50 países, como cogemos el uranio en 50 países del mundo. Así que, bueno, la independencia que él pide energética siempre se hace en relación a lo que vas a sacar a otros países y en ningún momento pone en cuestión la presencia imperialista de la Francia, por ejemplo, por la cuestión del uranio, pero se puede ver en muchos otros ejemplos. Y del otro lado tiene una posición de decir, por ejemplo, bueno, hay demasiado armamento y todo, pero para parar esa política no vamos a reivindicar la regularización de todos la gente que no tiene papel, o vamos a abrir las fronteras. No, él tiene una posición de decir que Europa tiene que decidir y no podemos accueillir, no sé cómo se dice, no podemos decir a todo el mundo que se puede venir en Francia porque no hay lugar. Él reivindica cosas así y siempre, y de última cosa, perdón, Mélenchon y una parte también de la izquierda más revolucionaria en Francia está totalmente adaptada a toda la política de sanción económicas hacia el pueblo ruso, y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque, como lo decíamos, en esa guerra no son la clase obrera, la clase trabajadora que está no pudiendo comer, no pudiendo comprar cosas para comer y como viviendo guerra, bombas y todo, y no son los grandes dirigentes que van a decir, bueno, vamos a poner sanciones a la Rusia y todo. Y cuando nosotros nos oponemos todavía a las sanciones hacia el pueblo ruso, es porque sabemos que la guerra de Putin no es la guerra de la mayoría del pueblo ruso, y eso es muy importante, y es independencia de clase, y eso Mélenchon no lo tiene, porque su perspectiva es tener un capitalismo que sea un poco menos malo, pero que sigue explotando la tierra y la gente en el mundo. Y, por ejemplo, eso tiene un impacto también en la perspectiva política que va a dar Mélenchon a la juventud desde que hablo yo, y hay toda una ofensiva ideológica hoy de decir, bueno, no se puede hacer nada porque es guerra y van a decidir en la cumbre de la OTAN, y nosotros tenemos que mirar la tele y llorar porque el mundo es en crisis, y también toda una ofensiva ideológica hacia la juventud, particularmente en Francia, pero que va también en Alemania con el rearmento y todo. Por ejemplo, hicieron un stage que tienes que hacer ahora en Francia, que son 2, no es obligatorio todavía, pero lo quieren poner obligatorio con el ejército. Vas a cantar el canto nacional, vas a aprender a ser un soldado de la patria y todo. Y, por ejemplo, Mélenchon no se opone a esa cosa, porque para él es muy importante que la juventud, y digo sus palabras, tiene un amor de su patria y un amor de la Francia y todo. Pero nosotros lo que decíamos, y que también llevamos con la campaña de Anas, que es un ferroviario que es hijo de inmigrante y que presentamos a la presidencial en Francia, fue una campaña solamente antiimperialista, porque en Francia, si eres anticapitalista y que quieres luchar con los patrones que no te pagan bastante, te explotan y todo, no puedes decir nada sobre Francia, que está, como decía, en todas partes del mundo y en sus políticas imperialistas. Y lo que molestó un montón a la extrema derecha y también a una parte de la izquierda fue que por nosotros evolucionarios es imposible tener banderas de la Francia en nuestros actos, y no sé, porque no queremos reivindicar la riqueza de la Francia, que se hace siempre sobre matar y historias de colonia y de guerra y todo. Y molestó un montón que Anas, que era hijo de inmigrante, reivindicaba una historia. Nosotros no decíamos que no nos gusta la historia de Francia, pero era muy diferente la historia de Francia que nosotros reivindicamos, decir la historia de la Commune de París, del Mayo francés, de la gente que luchaban para, como decías, sindicalización para los inmigrantes. También habían muchas huelgas en Francia porque habían discriminaciones entre los trabajadores que venían de Marruecos y de Algeria y de las previas colonias francesas, y todas esas historias de la lucha de la clase trabajadora nosotros la reivindicamos, pero no reivindicamos la historia de Francia que va a colonizar Algeria, que Francia que hoy
todavía en día está en muchos países para oprimir y bueno, la salida que propone Mélenchon es una salida de no cambiar y en alianza también con ellos mismos capitalistas y gobiernos que están haciendo guerras y todo ese mundo de miseria y nada. Bien, hemos visto cuál no sería la salida. Entonces ahora, Santiago, ¿no? La pregunta sería, ¿cuál sería para nosotros, ¿no? La salida a una situación como esta? Bueno, no, primero retomar algo de lo que han planteado ya los compañeros, ¿no? De cuál es la situación a la que queremos darle una salida. Claro, cuando hablamos de crisis y guerras, nosotros estamos hablando de crisis desde el año 2008, ¿no? La última gran crisis, ¿no? Luego estuvo la del 2020, a muchos de los que están aquí la del 2008 les pillaría de bebés o de niños o de no tendrían conciencia todavía política, seguramente, ¿no? Pero es una generación que justamente por eso es la generación que no ha conocido otra cosa que crisis, ¿no? Nació en medio de una crisis y ahora le ha caído otra, le ha caído una pandemia mundial y ahora le cae una guerra. Desde el 2008 hasta ahora lo que hemos visto es una enorme crisis económica que fue solventada o fue pateada para adelante en base a un endeudamiento masivo y que todos los economistas burgueses plantean que no ha dado una recuperación sostenida de la economía, es decir, que el capitalismo a nivel internacional se encuentra en una situación de estancamiento o de crecimiento débil antes de esta guerra y que eso genera que la estrechez del mercado mundial, ¿no? La competencia por mercados o por zonas de influencia era una condición que quedó inscripta ya del 2008 en adelante y que no ha hecho más que empeorar. Incluso la pandemia, si se quiere, llovió sobre mojado. Fue una situación excepcional que ocasionó una gran caída del Producto Interior Bruto en muchos países, en el Estado español, en Europa, pero a nivel mundial también, y que ha dado una salida de la pandemia desigual en la cual, si os dabais cuenta, cada país... La guerra de la vacuna, ¿qué era? ¿Era una guerra solo para ver qué farmacéutica vendía más vacunas? No era solo eso. Eso, si queréis, era la epidermis. La guerra de la vacuna era ver qué país salía antes de la pandemia para coger ventaja a sus competidores. Esa es la irracionalidad capitalista, que es capaz de hacer mucho más larga una pandemia por esta irracionalidad y por esta competencia. Bueno, esas tendencias, que si se quiere no son tendencias de guerra, son tendencias a competencia económica, a guerras comerciales, ¿no? a un mayor enfrentamiento geopolítico a nivel internacional, a mayores tensiones entre Estados Unidos y China, entre Estados Unidos y Rusia, etcétera, etcétera. Bueno, eso tiene una continuidad. La política, citando a Clausewitz, a un gran teórico de la guerra, que los marxistas lo utilizamos bastante y nuestra corriente en particular mucho, ¿no? La guerra es una continuidad de la política. Bueno, esa política internacional, esa mayor fragmentación y tensiones tiene una correlación, está empezando a tener ya una correlación en la guerra, una continuidad en la guerra. Por eso yo decía antes que no hay salida dentro del capitalismo, no porque seamos unos agoreros o porque seamos unos dogmáticos, y no, es porque el capitalismo desde el año 2008, es algo que discutiremos mucho más o con más profundidad mañana, está inscrito en una situación en la que la tendencia a la mayor competencia y a la disputa por mercados y áreas de influencia es cada vez mayor. Y eso tiene un límite si se quiere resolver en términos diplomáticos o en términos de guerra comercial o de te pongo unos aranceles y tú me pones otros, y etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que estamos empezando a ver ahora, ¿no? Entonces, ante esa situación, todas las salidas que plantean algún tipo de reforma o de ilusión en algún tipo de imperialismo democrático, como las que planteaba ahora Alberta de Mélenchon, o aquí, que son las que plantea Pablo Iglesias u otros sectores de la izquierda, son utópicas y al final acaban siendo políticas de izquierda de su respectivo imperialismo.
¿no? Y acaban, en nombre del pragmatismo, aceptando que, bueno, hay que ser parte de un gobierno de la OTAN y que si ese gobierno de la OTAN alienta el asesinato de 40 inmigrantes en Melilla, bueno, pues hay que tragárselo y hay que seguir sentados en el Consejo de Ministros y Ministras. Entonces, los que venían a cambiarlo todo y venían a darle la vuelta a la tortilla y a romper los candados, etcétera, etcétera, hoy están sentados, ¿no? Y cuando les preguntan en una rueda de prensa, como a Irene Montero el otro día, sobre lo sucedido en Melilla, calla 7 veces. Le preguntaron 7 veces y calló 7 veces. Bueno, es a donde te lleva el tener esa ilusión, en el sentido no de ilusión, de mentira, ¿no? De que hay algún tipo de salida. Decimos que, por lo tanto, es una época que vienen más crisis y más guerras. Nosotros escribimos un artículo cuando la cumbre de la OTAN que lo titulábamos muy claro: las democracias, entre comillas, capitalistas e imperialistas, condenan o acaban de decidir en una cumbre de la OTAN un plan que solo promete más crisis y, sobre todo, más guerras. Ese es el plan que tienen para el siglo XXI. Ahora bien, las crisis y las guerras no operan en el vacío o no dejan de tener consecuencias. Generan también revoluciones, generan también lucha de clases. Y eso es lo que estamos empezando a ver molecularmente en algunas luchas salariales, sobre todo en estos últimos meses. Hemos visto ciclos de lucha de clase diferentes desde 2011 hasta ahora, ¿no? Que también se han ido comentando en esta charla y en otras. Y es la perspectiva que también hay para el siglo XXI. Entonces, ante esa situación, nosotros combatimos el escepticismo de esa izquierda que borró de su imaginario la posibilidad de que los esclavos insurrectos vuelvan a ser insurrectos e intenten levantarse contra un mundo que les condena a la miseria. Como lo llevamos haciendo los insurrectos y los esclavos desde Espartaco hasta nuestros días, con más o con menos éxito. Bueno, no hay época en la historia en la que se pueda sostener un empobrecimiento y una condena a la miseria y a enormes padecimientos a las masas y que eso no transmute en intentos de acabar con esa situación por parte de los explotados. Bueno, a ese siglo XXI vamos. Ahora bien, las revueltas pueden ser revueltas, pueden ser revoluciones incluso que desafíen al conjunto del sistema. La clave es si son ventanas de oportunidad, como dirían los postmodernos, para construir una nueva sociedad. Y eso depende de algunos aspectos objetivos y otros subjetivos. El primero, que es objetivo y que va en contra de los escépticos, es que hoy están dadas las condiciones para que el mundo pueda funcionar de otra manera. No es verdad, y a eso también dedicaremos buena parte la charla de la tarde de mañana, que el único futuro posible sean las distopías de Netflix. No. Las distopías de Netflix están muy bien para consumirlas, para pegarte un domingo de series o lo que tú quieras, pero no es el único futuro posible. Hay un mundo donde ya existe la capacidad instalada, ya tenemos la capacidad de producir riquezas para vivir de otra manera distinta, pero hay que cambiarlas de manos. Y eso hay ejemplos moleculares, como algunos de los que han planteado los compañeros, ¿no? Hay ejemplos que vimos en la pandemia, cuando empresas que estaban bajo control obrero de sus trabajadores y trabajadoras fueron inmediatamente reconvertidas para la fabricación de gel alcohólico, para la fabricación de mascarillas, como Madigraf en Argentina. Hay incluso ejemplos de que el propio capitalismo, cuando se ve muy apurado, se da cuenta de que tiene que nacionalizar determinados sectores y que tiene que tomar medidas, no diré socialistas, pero sí que tienden a una coordinación y planificación de la economía. Y que si eso estuviera en manos de quienes las hacemos mover todos los días, seguramente se podrían resolver los grandes problemas de paro, de vivienda, etcétera, etcétera, de miseria, etcétera, etcétera. Ahora, no solamente para resolver esos problemas sociales. Si cambiaran de manos, si lográramos acabar con esos gobiernos que trabajan para una minoría, para los capitalistas, seguramente podríamos pensar también en otras relaciones internacionales, en otras relaciones entre los pueblos, que no estuvieran basadas en la competencia, en la pelea por los mercados, en ver si salgo yo antes de la pandemia que tú, aunque eso genere 3 millones más de muertos, ¿no? Sino en la cooperación y en la fraternidad. Bueno, eso hoy es posible. Ahora, no lloverá del cielo, no caerá del cielo, y no se producirá solo por revueltas o revoluciones que, dicho sea de paso, he nombrado a Espartaco y podríamos nombrar todas las insurrecciones campesinas, que muchas de ellas lamentablemente acabaron en derrota, no cristalizaron en un nuevo proyecto social igualitario. Bueno, para que eso suceda,
es para, entre comillas, para lo que nos hemos reunido hoy aquí y para lo que estamos haciendo esta escuela, para lo que hicimos la escuela de verano en Madrid la semana pasada y para lo que militamos al fin y al cabo quienes formamos parte hoy de esta mesa, ¿no? De los compañeros que estamos en la CRT, en Río en Alemania, en Revolución Permanente en Francia y en el resto de nuestras organizaciones a nivel internacional de nuestra corriente, ¿no? Porque nosotros militamos para que eso suceda y eso pasa por construir organizaciones revolucionarias que se piensen cómo intervenir en esos procesos que se van a dar. Cómo construir ejemplos, aunque sean todavía modestos y pequeños, como los que ha nombrado la compañera Alberta y otros que son parte del acervo de la intervención de nuestra corriente en el movimiento obrero, en el movimiento juvenil, ¿no? Para intentar construir una organización, un partido revolucionario que apueste a que en los momentos decisivos en los que la situación genera revueltas, incluso revoluciones, pueda haber una fracción del movimiento obrero, del movimiento estudiantil y demás, que pelee conscientemente porque esa enorme energía cristalice en derrocar estos gobiernos, derrocar estos estados y construir una sociedad distinta, una sociedad socialista en la que expropiemos a los expropiadores y podamos no solamente resolver nuestros problemas de vivienda, de paro, de salario, etcétera, etcétera, sino sobre todo detener algo que es urgente, que es una maquinaria que nos lleva a un siglo XXI que puede dejar en buen lugar al siglo XX, que sería mucho decir, pero que nos llevan a un nivel de catástrofes que pueden dejar, que pueden superar incluso en su nivel de barbarie, porque además está atravesado por la crisis climática y por otras crisis que no teníamos en el siglo XX, y es eso. Entonces, la solución es esa, la solución. ¿Cuál es nuestra apuesta? Nuestra apuesta es esa, nuestra apuesta es que hay que tomar partido, no es un mal siglo para ponerse de perfil, o sea, el siglo nos viene de frente, ¿no? Hay que tomar partido, hay que sumarse a luchar, a militar, a construir esta herramienta, y la perspectiva es eso, no cabe salida reformista, lamentablemente. Ojalá hubiera una salida reformista y nos ahorráramos todo esto y fuera todo bonito y precioso y pan para todos, pero el problema es que el capitalismo no nos da ese margen, lo que nos lleva es al otro lugar. Por eso, contra esa izquierda que nos dice, bueno, pues no se puede hacer otra cosa más que, bueno, presionar un poquito, participar en el gobierno, ver si hay una conferencia de paz, bueno, el problema es que nos hacen perder el tiempo y nos desarman para que justamente llegar preparados para cuando la situación sea tan crítica que no quepa otra, y que para mucha gente en su cabeza no quepa otra que dar un paso y intentar por lo menos asaltar los cielos, pero en serio y no como nos prometía Iglesias hace unos años, que al final terminó siendo lo que fue.